Esta no es la típica pulsera y ya vas a saber por qué, con un detalle que lo cambia todo. Tan solo 5 minutos y vas a tener un diseño precioso, así que alista tus materiales. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano. Voy a tomar 2 hebras, cada una 60 centímetros, las voy a doblar por toda la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas con el encendedor, quemando la punta durante algunos segundos y con mis dedos voy a ir girando la punta para dejarla más delgada. Corto aquellas que me quedan un poco deformes y me quedo en el extremo de las 2 hebras de hilo. Aquí vamos entonces a pasar un balín. Voy a utilizar en esta ocasión balines de 3 milímetros. Vamos a pasarlo a través de las 2 hebras de hilo. Vamos a bajarlo aquí un poco y en el extremo vamos a realizar un nudo. Primero vamos a hacer aquí un nudo sencillo. Puedes ver como lo hago en la mayoría de los diseños que hacemos, pero vamos a hacer una pequeña variación y es que estas 2 puntas vamos a pasarlas nuevamente por la argollita que se formó del mismo hilo y nos quedaría el nudo doble. Vamos a comenzar a jalar nuevamente para ajustarlo muy bien, previendo que nos quede bien en la parte externa. Y listo, vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Este es un nudo que queda muy bonito y más adelante al final vamos a repetirlo también en el otro extremo. Y aquí ya me quedó listo lo que es el nudo. Ahora vamos entonces a unir el balín de esa manera y ya nos queda listo. Vamos a tomar 1 metro y vamos a dejar una medida que va a ser entre unos 6 a 7 centímetros. Recuerda que esta medida va a depender mucho del largo total que tú quieras para tu pulsera y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a hacer el nudo normal, sencillo, ajustarlo muy bien y aquí ya me quedaría listo para fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Ahora, para decorar nuestra pulsera vamos a utilizar cristales en esta ocasión de 4 milímetros tipo rondela. Yo elegí este tono turquesa, me parece que corta súper bonito con este tono beige del hilo que estoy utilizando. Vamos a comenzar entonces tomando los primeros 3 cristales y aquí vamos a separar las 2 hebras de hilo. Me voy a quedar en esta ocasión solo con la que está en el lado izquierdo y a través de ella vamos a pasar los 3 cristales. Ustedes pueden elegir los colores que a ustedes más les guste y la idea es que conserven la medida que les estoy dando, que es de 4 milímetros. Vamos aquí a deslizarlo hasta unir al nudo que habíamos realizado previamente. Como parte del diseño vamos a hacer un nudo decorativo para separar estos cristales y es súper fácil. Vamos a tomar el hilo de la derecha y lo traemos pasándolo por encima del otro hilo que quedaría en el lado izquierdo y nos regresamos pasándolo por debajo de este y sacándolo por encima de esa orejita que se forma del mismo hilo. Ahora vamos a poner el hilo de la derecha, a ponerlo de forma vertical. Tomamos el hilo de la izquierda, lo pasamos por encima de este y nos regresamos con este mismo por debajo del hilo, por encima de la orejita y listo. Queda súper bonito este tipo de nudo y además sirve para separar también los cristales. Vamos a tomar nuevamente 3 cristales y los vamos a pasar en esta ocasión a través del hilo que está ubicado hacia el lado derecho. La idea con este diseño es comenzar a intercalar la ubicación de los hilos. Como puedes darte cuenta en el anterior que acabamos de pasar, los pasamos por el hilo de la izquierda y en esta ocasión los estamos pasando por el hilo de la derecha. Vamos a tomar entonces nuevamente aquí el hilo que está hacia nuestra izquierda, lo traemos pasándolo por encima de este otro, nos regresamos por debajo, lo sacamos por encima de esta orejita que se forma y vamos a alar hasta ajustarlo muy bien. Ahora cambiamos los hilos, dejamos fijo el hilo de la izquierda, pasamos el de la derecha por encima de este y nos regresamos por debajo y por encima de la orejita. Vamos a terminar de ajustar muy bien este nudo y listo, me debe de quedar así. Ahora nuevamente vamos a pasar los cristales, pero como la idea es intercalar los lados, en esta ocasión los pasamos por el hilo que está ubicado hacia el lado izquierdo.
Siempre la cantidad de cristales va a ser 3 durante todo el diseño. Y si te gusta esta pulsera, te invito a que te suscribas ya mismo y actives la campanita para que no te pierdas las próximas ideas creativas de pulseras que voy a estar trayendo aquí en este canal. Repetimos nuevamente el nudo, vamos a tomar como hilo guía primero donde hemos pasado los cristales y el anudador sería el otro hilo. Ahora aquí vamos a cambiar la ubicación siendo el hilo guía el que habíamos utilizado anteriormente como hilo anudador. Y vamos a continuar repitiendo ese mismo patrón hasta completar el largo total que necesitamos para la pulsera. En esta ocasión voy a utilizar en total para toda la pulsera 27 cristales, pero tú puedes aumentar o disminuir la cantidad dependiendo del largo que la necesites. Cuando hayamos pasado los últimos 3 cristales en este extremo, vamos entonces aquí a realizar un nudo sencillo, vamos a ajustarlo muy bien y la idea es que nos quede lo más pegado posible a ese último cristal que habíamos pasado. Aquí abajito en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, incluyendo los cristales. Si quieres aprender un poco más sobre emprendimiento, te invito para que escuches mi podcast de Alma Artesana aquí mismo en mi canal de YouTube, donde hablamos sobre emprendimiento, sobre algo de bisutería y te doy algunos tips que te pueden servir. Aquí termino de ajustar muy bien ese nudo que acabamos de hacer y vamos a repetir el mismo acabado que habíamos realizado al inicio en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual y dejando la misma medida. Una vez y ya lo tengamos listo, es momento de cerrar la pulsera. En esta ocasión voy a cerrar la pulsera utilizando la técnica del nudo barril o también conocido como nudo franciscano. Vamos a tomar un trozo de hilo de aproximadamente 20 centímetros, doblamos una de sus puntas y lo vamos a ubicar por encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo que me queda más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de unas más o menos 6 a 7 vueltas completas, ya va a depender del largo que tú quieras también. Y cuando ya hayas completado de dar todas estas vueltas enrollando todos estos hilos, vamos a tomar esa punta del hilo y la vamos a pasar a través de esa argollita que se había formado del mismo hilo. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial explicado y detallado paso a paso de este tipo de técnica y también la técnica del nudo plano si es la que quieres de pronto realizar para cerrar tu pulsera. Aquí vamos entonces, como ya les había dicho, a pasar la punta del hilo y vamos a comenzar a jalar ambas hebras de hilo con las que veníamos realizando este nudo hasta que se quede bien ajustado. Recuerda verificar siempre que la pulsera quede bien, que este hilo no quede ni muy suelto de pronto ni muy ajustado. Y cuando ya lo tengas listo vas a poder cortar los hilos que quedan sobrando a quemar y a pegar. Y si quieres continuar también aprendiendo más sobre el mundo de la bisutería, te invito para que te unas como miembro del canal. Aquí es muy fácil, abajo en el botón unirte, haces clic y ahí encuentras toda la información. Vamos entonces aquí ya finalizando la pulsera, vamos a quemar estas puntas de hilo que quedan. Y como puedes ver, es un diseño que es súper fácil de hacer, perfecto si eres principiante, pero también si eres nivel más avanzada, porque es un diseño que es bonito y es diferente. Aquí, como puedes ver, ya estoy finalizando de realizar lo que es el nudo corredizo con las técnicas del nudo barril que te había mencionado. Y aquí ya prácticamente tenemos terminada y finalizada nuestra linda, fácil y encantadora pulsera. ¿Y a ti con qué tipo de material te gusta trabajar más? ¿Con cristales o con mostacillas? Déjamelo saber en los comentarios porque va a ser una guía para mi próximo tutorial. Como siempre es un gusto poder enseñarte, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte, nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.